¿Qué tal amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Agradezco infinitamente contar con su presencia, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, mucho gusto de que nos estén acompañando en esta transmisión. Desafortunadamente, como todos lo sabemos, por causas de fuerza mayor, por causa de la pandemia, no puedo hacer esta transmisión en vivo, nuestro estudio está cerrado y por circunstancias de mi trabajo me es imposible transmitir en vivo en el horario habitual en el cual se transmite este programa. Por eso es que tomamos la decisión de realizar este video de manera pregrabada, es decir, como podrán ver, lo estoy grabando desde casa para poderse transmitir en el horario habitual en el que se transmitía en vivo este programa. Pero aún así, les quiero comentar que aunque estén ustedes viendo este programa pregrabado, yo estaré en ese momento, mientras se transmite el programa, estaré en línea, conectado, para recibir todos y cada uno de sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, para contestarlas en ese momento como si fuera un espectador más y poder estar al pendiente de todos sus comentarios. Recuerden que estoy a sus órdenes, que mi intención siempre ha sido más que llevar un mensaje de esperanza para todos y cada uno de ustedes, un mensaje de fe, fortalecernos sobre todo en la fe y poder hablar de temas que a veces son difíciles, a veces son controvertidos, y hacerlo de una manera en que podamos todos y cada uno de nosotros crecer en el conocimiento de nuestra doctrina, crecer en el conocimiento de nuestra iglesia y sobre todo a buscar acercarnos cada día más y más a Dios de una manera muy sencilla, a través del diálogo que podemos realizar a través de estas transmisiones. Quiero agradecer de manera muy especial a Valora Radio por la paciencia que me han tenido, porque como no he podido transmitir en vivo y se me ha complicado realizar estas grabaciones, que la paciencia que me han tenido para poder hacer las grabaciones y poder empezar nuevamente a transmitir en vivo. El programa se va a transmitir, recuerden, por www.valoraradio.org, por la página de Facebook de Valora Radio y también por la página de Facebook de este programa de Soldados de Dios, donde voy a estar al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios. Gracias de verdad. Quiero agradecer a las personas que han estado orando por su servidor y por la realización de este programa y por todos los programas de Valora. Gracias por sus oraciones, de verdad, créanme que nosotros también los tenemos en nuestras oraciones. Y también agradecer de una manera muy especial a todo el equipo técnico ahí de Valora, lo que son Ariel, a Fabi, a Lalo, por el apoyo que nos dan día con día para poder llegar hasta ustedes. Este tema es muy especial para mí, es un programa que lo hice con mucho cariño, yo creo que por eso también quise hacerlo lo mejor posible, conseguir el equipo adecuado para hacerlo, porque este es el programa número 100 de Soldados de Dios. Estoy muy contento por poder lograr esta gran meta, 100 programas ya, con temas muy diversos, muy variados, programas que han sido muy bonitos, programas muy difíciles, programas a veces ásperos, programas de confrontación y sobre todo temas controvertidos a veces de nuestra fe, pero que gracias a Dios se ha logrado. También quiero agradecer a todas las personas que en su momento han acudido al programa como invitados y que nos han regalado sus conocimientos y su pasión por Dios y por la iglesia. Gracias a todos. Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles. Estamos en medio de una pandemia, un problema sanitario muy fuerte en todo el mundo. Son miles las personas que han fallecido, son otros tantos miles las personas que están enfermas. Hay que reconocer la gran labor que está realizando el equipo médico de todos y cada uno de estos países que han afrontado este reto de una manera heroica. Hay que orar muchos por los doctores, por las enfermeras que están día con día ahí luchando contra esta enfermedad tan terrible, que es cierta, es verdadera, no crean que esto es un juego, es una enfermedad, un virus que verdaderamente está causando estragos en la sociedad y no solo en la salud, también en la cuestión económica, que también es importante. Ha destruido por completo nuestros esquemas de vida, para bien o para mal, los ha destruido por completo. Es un momento muy difícil que está viviendo el mundo, pero también, y sin querer hacer un análisis romántico de esta tragedia, porque eso es lo que es una tragedia terrible, se han dado cosas buenas. Sabemos que Dios actúa de esa manera, ¿no? A pesar del mal, siempre aprovecha todas las situaciones para darnos un bien. Hemos crecido mucho en oración, hemos crecido en agradecimiento ante Dios, porque nos hemos dado cuenta de lo dichosos que somos de tener algo, de tener comida, de tener un sustento, de tener una casa, de tener una familia que nos acoge, que nos cuida. Eso ha sido maravilloso. Muchas personas hemos reencontrado nuestras familias por tiempos que hemos estado en casa, conviviendo solo con ellos.
nos ha permitido redescubrir la belleza de nuestras familias, y eso hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Pero también hay que ser muy, muy claros en esto. Hay personas que están sufriendo fuertemente, personas que están aisladas, estén o no estén enfermos, personas aisladas que están viviendo la soledad de una manera terrible, que no han podido visitar a sus familias. Hay que orar muchísimo por ellos, muchísimo, muchísimo. Y también aprovechar para hacer una invitación a todos y cada uno de nosotros para apoyar, para ayudarles a estas personas. Muchos de ellos no tienen un sustento diario, son personas que no han podido salir a trabajar, a desarrollar sus actividades económicas como normalmente lo hacían, y están sufriendo verdaderamente, no tienen con qué darle de comer a sus familias, están viviendo una verdadera tragedia personal. Debemos de vivir la caridad de una manera muy, muy especial en estos momentos, por lo cual invito a todos y cada uno de ustedes, en la manera en que ustedes puedan, apoyar a todas las personas en necesidad. Por favor, busquen en sus comunidades donde se están reuniendo despensas, por ejemplo, para que ustedes puedan colaborar, ya sea con dinero, con bienes, con productos, con lo que ustedes quieran, con lo que puedan, ayudar a estas personas a salir adelante en esta tragedia, porque no pueden trabajar, no tienen ese sustento diario y de verdad están pasando hambre y están pasando carencias y necesidades terribles. Apoyemos a esta persona, demostremos al mundo nuestra fe a través del amor, a través de la caridad, siendo compasivos con estas personas que menos tienen y acercándonos a ellos para darles una mano de amistad, de esperanza, a pesar de esta tragedia. Pues este es el programa 100. Muy contento por eso, y quise escoger un tema bonito, un tema agradable. Se han dado grandes problemas en el mundo y muchas personas pierden la fe. Y quise hacer un programa donde escogí 5 versículos bíblicos que me confirman en mi fe, confirman mi fe católica, y quise expresárselos a ustedes, quise compartirlos con ustedes de una manera especial, ¿sí? Recordemos que la revelación es una, porque uno es nuestro Señor Jesucristo y uno es su mensaje, y su mensaje es el mismo, ¿no? Pero esta fuente por la cual nosotros conocemos la revelación viene dada por 2 grandes pasos. Uno es la Sagrada Escritura y 2 es la Sagrada Tradición de la Iglesia, que es la vida de la Iglesia a lo largo de los años. Hoy quise escoger 5 versículos bíblicos para expresárselos a ustedes, compartirlo con ustedes, que me confirman en mi fe, que me permiten decirle al mundo con toda la convicción que tengo de decir, soy católico por estos motivos. Y quise compartirles estos 5 versículos especiales que me llenan de alegría, porque me dan la certeza de que estoy en la fe verdadera. Eso es muy importante, ¿eh? No es algo banal el decir que mi fe es una fe razonada, que es una fe verdadera. Es una fe que no solo nace del sentimentalismo, no, es una fe que también nace de la razón, que es algo que siempre hemos hablado en este programa. Nosotros tenemos que saber en qué creemos, por qué lo creemos y cómo anunciarlo y defenderlo. Y este programa va dirigido a eso. 5 versículos bíblicos que me confirman en mi fe como católico. Vivimos, como ya los hemos dicho muchas veces, en un mundo que está inundado, verdaderamente inundado de sectas y de falsos profetas. Y están esperando un momento de flaqueza en ti para poder invadirte con sus ideas, con sus errores y llevarte a sus comunidades, a sus congregaciones. No debemos ser presa fácil para todos estos mentirosos, porque eso es lo que son, aunque se oiga feo, pero es cierto. ¿Sí? Son falsos profetas. Y hay tantos que es muy fácil caer en manos de alguno de ellos que nos engañen, nos dan golpes con 2 o 3 versículos bíblicos, queriendo tentarnos, queriendo destruir la fe. Pues hoy les doy un programa diferente, un programa para que ustedes tengan la capacidad de decir, yo soy católico, y poderle decir estos versículos, estos 5, por lo menos son 5, son muchos, obviamente toda la escritura está sustentada en la iglesia, pero con estos 5 versículos podemos de alguna manera muy sencilla reafirmar nuestra fe e incluso darle una respuesta a cualquier persona que trate de confundirnos. La premisa fundamental es esta: Jesucristo es uno, por lo tanto, una es su iglesia. No pueden ser muchas, tiene que ser una nada más. Un Señor Jesucristo, una sola fe. No hay más. No podemos fraccionar la fe a nuestra conveniencia. Por lo tanto, convencido de esta premisa, sabemos que la verdadera fe, que la verdadera iglesia es la Iglesia Católica. Pero iniciamos, vamos a darle
estos 5 versículos que para mí son fundamentales en el conocimiento de la fe. Primero, Efesios 5, versículo 23. Se los voy a leer de una manera rápida. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es también el salvador de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Este versículo es muy importante. Vamos a hacerlo un pequeño análisis rapidísimo de él. El primero es de que nuestro Señor Jesucristo es uno. Y obviamente tiene un cuerpo, ¿sí? Una cabeza, un cuerpo. Si algo tuviera 2 cabezas, sería monstruo. Si una cabeza tiene varios cuerpos, también sería un verdadero monstruo. Habla de la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Es uno solo. Por lo tanto, congrega en sí mismo a todo lo que le llamamos iglesia, que somos nosotros. Nosotros formamos parte de su cuerpo. Nosotros nos integramos a esta unidad que es Jesucristo. Y solo en Él podemos encontrar la salvación. Jesucristo fundó una iglesia, no fundó miles. Fundó una sola. Y la fundó hace 2000 años sobre San Pedro. No la fundó en una ciudad, no la fundó en un páramo, en un jardín, en un huerto. La fundó sobre una persona. La fundó sobre Simón Bar Jonás. ¿Qué significa esto? Que él puso como signo de la iglesia a una persona. A San Pedro, sí, a San Pedro. Signo de esta unidad, en la cual todos ellos se congregaban alrededor de él. Y eso lo podemos ver en muchos versículos, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, como la figura importante de Pedro resalta de una manera especial. San Cipriano, allá por el siglo III, dijo: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. ¿Esto qué significa? Que si tú no estás unido a la verdadera iglesia de Dios, no formas parte del cuerpo místico de Cristo. Y esto es complicado, porque entonces, como existen muchas versiones, miles de diferentes versiones de iglesia cristiana, entonces nos enfrentamos a un grave problema de identidad. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Es muy sencillo, no te compliques la vida. ¿Cuál fue la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó hace 2000 años? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la fundó sobre San Pedro, sobre una persona. Y sabemos perfectamente que este ministerio petrino, establecido sobre la figura de Pedro, permanece de manera sucesoria en cada uno de nuestros papas. Y el papa actual, pues obviamente lo sabemos, es el Papa Francisco. Es decir, a lo largo de la historia, tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo deja a una persona encargada de su iglesia como signo visible de Él y que en Él se establece este signo de unidad. Si yo quiero pertenecer a la verdadera iglesia de Dios, debo de estar donde está Pedro. ¿Y dónde está Pedro? Donde está el Papa, que es el que ejerce de esta manera el ministerio petrino. Y solo Él tiene estas facultades. No existe ningún otro. Solo hay un Papa en el mundo. Una cabeza, un cuerpo. Una sola iglesia, un solo bautismo, una sola fe. Si ustedes se ponen a investigar cuál otra iglesia cristiana tiene 2000 años de antigüedad, se van a dar cuenta que no existe absolutamente ninguna. Solo la Iglesia Católica posee este distintivo especial de que fue fundada hace 2000 años y puede comprobarte a través de sus grandes héroes a lo largo de la historia de que es la verdadera iglesia y que ha permanecido. Y tiene a Cristo como cabeza. No tiene al Papa como cabeza, que eso es muy importante. No. El Papa es el signo visible de la iglesia. Es la cabeza visible de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo le dio la autoridad. Y lo vamos a ver más adelante. Pero sabemos perfectamente entonces que solo es un cuerpo. Solo puede haber una iglesia verdadera. No muchas, solo una. Nuestra duda entonces iría a pensarse es: ¿estamos en la verdadera iglesia de Dios? Claro que sí, lo podemos saber. Y lo podemos saber por el testimonio de los primeros cristianos. Ya les mencioné a San Cipriano, del siglo III, pero ¿qué tal si les menciono a San Ignacio de Antioquía, del siglo II, del año 107? Apenas habían pasado unos cuantos años desde la muerte del último apóstol de San Juan. Y San Ignacio nos dice lo siguiente: ahí donde está Cristo Jesús, ahí está la Iglesia Católica. Tan sencillo como eso. No existe otra forma de conocer y estar con esta firmeza de nuestra fe si no es en la Iglesia Católica, que es la fundada por nuestro Señor Jesucristo y que forma con Él un solo cuerpo. Jesucristo nos identifica consigo mismo a través de los sacramentos, nos integra a su iglesia y desde ahí nos salva. Por eso dice: Jesucristo ha salvado a su iglesia. Si tú no estás ahí, es muy posible que no te salves. ¿De acuerdo? Ese fue el primer punto. Efesios, la carta a los Efesios
capítulo 5, versículo 23. Un solo cuerpo, una sola cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo lo encontrarás aquí en la Iglesia Católica. Punto número 2. Este es uno de los versículos favoritos de nosotros los católicos, sobre todo para las cuestiones de apología. Pero también es uno de los principales versículos que nos confirman que estamos verdaderamente sustentados en la verdadera iglesia. Es Mateo 16, 18 y dice lo siguiente: yo a su vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Es una iglesia edificada sobre una persona. Nuestro Señor Jesucristo no fundó una iglesia en un lugar, ni tampoco la fundó en una congregación de personas de manera dispersa. No, la fundó sobre uno, para que alrededor de uno estén todos los demás. Y esto es normal, todas las empresas, todas las organizaciones humanas, para poder estar bien sustentadas y bien afianzadas, tienen una forma piramidal. ¿Qué significa esto? Que la autoridad viene de arriba hacia abajo. La Iglesia Católica también no es así, está plenamente organizada como tal, institucionalizada como iglesia, por esta labor de nuestro Señor Jesucristo, que pone a alguien como cabeza, y pone a Pedro, aquel que fue capaz de dar esa respuesta que Dios necesitaba escuchar de él para confirmarlo en la fe. Es decir, cuando Jesucristo les pregunte, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él le contestó, tú eres el Hijo de Dios vivo. Con esto, nuestro Señor Jesucristo reconoce la acción del Padre en Pedro y él le dice, yo a su vez te digo que tú eres Pedro. A lo largo de la historia, muchos han intentado destruir a esta iglesia, desde el Imperio Romano, grupos paganos, invasiones de bárbaros, invasiones de otros reyes, pestes, calamidades, las ideologías. Es decir, a lo largo del tiempo han habido muchos intentos por destruir a esta iglesia, pero no lo han logrado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han logrado? Porque aquí está la promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Tiene un doble sentido. Tiene doble sentido. El primero es de que prevalecerá en el tiempo. Es decir, en el tiempo humano va a prevalecer. No va a ser destruida esta iglesia. Podrá ser golpeada, tambaleada, tumbada, lo que ustedes quieran. Sacudida en tus más íntimos cimientos, tal vez. Incluso lo ha sido a lo largo de los años. Pero no desaparece, no muere. No es una iglesia que no muere, que ahí permanece. Muchos, pocos, muy fieles, otros no tan fieles, pero ahí está. Ahí está presente, siempre manteniéndose vida. Puede estar enferma, claro que sí, el pecado nos enferma, pero no muere. Y segundo es la gran promesa dada por Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa también que a todos aquellos que logren la salvación en la iglesia, no van a morir, no van a verdaderamente morir, no van a tener la muerte segunda, la muerte que es la condenación eterna. Podrán morir en la carne, claro, todos vamos a morir, pero no tendrán la muerte del espíritu. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace entonces comprender cuando nos dicen que la iglesia está en tres niveles. El nivel triunfante, los que están en el cielo, los santos. El nivel purgante, los que son santos pero están en el purgatorio. Y tercero, la iglesia peregrina, nosotros, los que estamos en este mundo actualmente. Muchos han querido destruirla, pero no han podido y tampoco podrán. Y hay una anécdota relativamente graciosa, pero también muy fuerte en el sentido de la profecía. Es cuando el emperador Napoleón quiso amenazar al cardenal Consalvi diciéndole que iba a destruir a la iglesia. Él le dice con toda la fuerza, voy a destruir a tu iglesia. Y el cardenal Consalvi riéndose le dice, no vas a poder destruir mi iglesia. Que sí la voy a destruir, insistía Napoleón. No vas a poder, respondía el cardenal Consalvi. Y le dice esto, ni siquiera nosotros hemos podido destruirla. Ni siquiera nosotros desde adentro, con nuestros pecados y con nuestras infidelidades podremos destruirla, mucho menos tú que estás fuera de ella. Esta iglesia está viva, porque Cristo está vivo. Y esta iglesia también permanece en todas sus funciones y en todas sus actividades a lo largo de la historia. Este versículo, Mateo 16, 18, habla de que tú eres Pedro, del ministerio de Pedro, de la misión de Pedro. Y es muy importante porque la misión de Pedro ha permanecido a lo largo de los años de la historia. Es decir,
no significa que este ministerio, esta misión iba a terminar cuando muriera el apóstol San Pedro, no, sino que se iba a dar toda una continuidad de la iglesia. Y es cierto, por eso hoy estamos viviendo los tiempos del Papa número 266, el Papa Francisco. Él es el sucesor de Pedro. Él es el que el día de hoy ostenta este ministerio petrino y esta autoridad. Y es en él que vivimos esta unidad, porque él es el signo visible de la unidad. Él es el sucesor de Pedro. Y si tú quieres estar en la verdadera iglesia de Dios, tienes que estar en la iglesia donde está Pedro. Porque donde está Pedro, está la misión dada por Cristo, y ahí está Cristo asistiéndole. Ahí está el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés. Si tú no quieres estar en la verdadera iglesia de Cristo, aléjate del Papa. Así de sencillo. Por muy pecador que el Papa pueda ser, por muchos errores que pueda cometer en su vida personal, él es el Papa. Él es el sucesor de Pedro. No significa que sea perfecto, por supuesto que no. Es tan humano como cualquiera de nosotros, pero él está asistido de una manera especial por Dios y por el Espíritu Santo. Por eso yo los invito, no pierdan de vista la imagen visible de la iglesia, la imagen de la unidad, que es Pedro. Y ese Pedro se llama hoy Francisco. El hecho de que yo tenga a un papa ahí me confirma de que estoy en la verdadera iglesia, porque yo sé que nuestro Señor Jesucristo dejó a alguien encargado de esa iglesia, y esa persona está ahí, está visible. Puedo verlo incluso en la televisión gracias a la tecnología de hoy, puedo verlo, puedo escucharlo, puedo celebrar la misa con él de alguna manera, o por lo menos vivirla de alguna manera cuando él la transmite. Esto es importante, porque si yo quiero saber ¿dónde está esa iglesia primitiva? Lo único que tengo que ver es eso, ¿dónde está Pedro? Tan sencillo como eso. Y ese fue el segundo punto por el cual yo estoy seguro de que mi fe es la verdadera fe. Estoy en la iglesia fundada por Cristo. Tercero, es parte también del mismo evento donde nuestro Señor Jesucristo le dio el ministerio petrino a Pedro. Pero después viene una frase que a mí me gusta analizarla siempre por separado y no mezclar las dos, ¿no? La primera que vimos fue Mateo 16, 18, la anterior, donde hablamos de que nuestro Señor Jesucristo instituye a Pedro como tal, como cabeza de la iglesia. Pero después viene una frase muy importante que pocas veces la analizamos de una manera separada. Es decir, vamos a separar los dos grandes versículos que vienen unidos ahí. Y en este caso es Mateo 16, 19. Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero después sigue esta frase que es importantísima y que nos da una certeza de que estamos en la verdadera iglesia. Le dice esto Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El versículo continúa, pero me quiero detener solo en esta frase y la repito. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto está en Mateo 16, 19. Y en lo personal es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos comprender el significado de las llaves, podremos comprender la magnitud de lo que significa el ministerio de Pedro, la misión de Pedro, y sobre todo lo que es el papado a lo largo de la historia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le dijo a los apóstoles, a ustedes les daré las llaves, no. Se lo dijo solo a una persona, a ti, Pedro, a ti nada más te voy a dar las llaves. Y es el único que tiene las llaves, es el único. Eso me confirma entonces que dentro de la Iglesia Católica hay una sola autoridad jerárquica y ese es Pedro, nada más. ¿De dónde saco esta convicción de que las llaves significan esto de autoridad? Muy sencillo. Si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, y nos vamos a leer, por ejemplo, Isaías capítulo 22, del versículo del 15 al 23, veremos entonces cómo se está hablando del mayordomo del palacio. Después del rey, estaba el mayordomo, que era el que organizaba todas las cosas, era el administrador del reino, del palacio, etc. Y esta persona tenía acceso a todo el palacio. No solo a una parte, sino que era el que administraba absolutamente todo dentro del palacio. No era el rey era otro, el rey era David. Pero en este caso, estamos hablando de Eliaquim, hijo de Gilquías. Y a él se le dice, a él le dice Dios que a él le va a dar las llaves del palacio, en este caso, ¿sí? Y que él tendrá la autoridad para abrir y cerrar puertas. Si nosotros trasladamos este concepto ahora
al reino de los cielos, no a un palacio, sino al reino de los cielos, estamos hablando entonces de una gran dimensión espiritual de la autoridad de Pedro. Si yo quiero tener la certeza de que estoy en la verdadera iglesia, pues lo único que tengo que fijarme es quién es la autoridad que hoy en día tiene esas llaves. ¿Quién es esa persona que en este momento puede, en un momento dado, cerrar las puertas del cielo? Por poner un ejemplo, ¿no? Que lo puede hacer de alguna manera. Pues es Pedro. ¿Y cómo se llama Pedro hoy? Se llama Francisco. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, a ti te daré, es porque Él está trasladando su propia autoridad a Pedro. Es decir, no le está dando la autoridad de alguien más. Pedro no se adjudica la autoridad a sí mismo. Es Cristo quien le da la autoridad. De manera directa, a ti te voy a dar las llaves. Tú, Pedro, vas a ser el que tendrá la autoridad. Tú vas a traer las llaves. Tú vas a poder abrir y cerrar. Solo que nuestro Señor Jesucristo lo maneja de una manera diferente. Dice atar y desatar. Pero sabemos entonces que las llaves son un signo de autoridad. Son el signo primordial de la autoridad. Y si ustedes analizan cualquier imagen de San Pedro, lo van a ver cargando una llave. Porque es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Y lo voy a decir de esta manera. Toda la autoridad de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, dependen o surgen de la sucesión de Pedro. ¿Sí? Es el Papa a través de sus obispos que se traslada este gran ministerio del perdón de los pecados. Y se puede decir de alguna manera que ellos son los que administran el perdón de Dios. Sí, así como se oye, a través del sacramento de la reconciliación. Ellos pueden cerrarte la puerta del cielo si ven que en ti no tienes este verdadero sentimiento de cambiar y de convertirte a Dios. Toda esta autoridad no depende de cada uno de los sacerdotes. Los sacerdotes actúan en nombre de su obispo y el obispo actúa en nombre del Papa. Aunque ellos tengan jurisdicciones dentro de sus diócesis, claro que sí, pero también están unidos con el Papa y de él desprenden toda su autoridad. Por eso es muy importante que los obispos tengan esta línea sucesoria que venga, en el caso del rito latino, de San Pedro. Y todos y cada uno de ellos dependen del Papa. Todos y cada uno de ellos están en unidad con el Papa y eso es donde obtienen el signo eficaz de su autoridad. Por lo tanto, cuando hablamos de este versículo, vemos entonces que la autoridad del Papa está bien sustentada, está bien fundamentada, es una orden divina, no se la inventó él, está en las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo pongo a reflexionar esto, ¿alguien me puede cerrar a mí la puerta del cielo? ¿Alguien me puede condenar, por decirlo así, condenar en vida desde este mundo? En cierto sentido, sí. El Papa, los obispos, los sacerdotes tienen la autoridad derivada de esas llaves para poderle decir al mundo, oye, te perdono tus pecados o no te perdono los pecados, no te doy la absolución, no te doy la comunión. Por lo tanto, puedes estar en una situación grave por la cual puedes, y en un momento dado, perder la salvación. Este abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos es muy importante. Si yo quiero salvarme, yo necesito saber en dónde puedo encontrar esa persona que me puede abrir la puerta del cielo. Y esa persona está en la Iglesia Católica a través del Papa y sus sucesores y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los que administran los sacramentos. Siempre hemos dicho que los sacramentos son los canales de la gracia, pero el gran canal de la gracia de la Iglesia. Es a través de donde fluye toda la acción de Dios. Para eso la instituyó Él, para hacer ese signo a través del cual Él actúa. Él puede actuar de otras maneras, sin salirse de la Iglesia, aunque sea difícil el concepto. Pero Él puede actuar de ciertas maneras, pero lo normal, por decirlo así, lo establecido por Dios, es su acción a través de la Iglesia, a través del Papa, a través de sus sucesores, de esas personas que Él escogió para que a lo largo de la historia puedan continuar con la obra de evangelización a la cual fueron encomendados. Ellos son, el Papa, los obispos y los sacerdotes, los administradores de los medios de salvación, así como se oye, porque ellos administran los sacramentos, ellos administran la palabra de Dios, sí, a través de la liturgia, ellos administran la moralidad, ellos son los que te dicen qué es bueno y qué es malo, para eso existe un catecismo, para eso existe la teología moral, son ellos los que son capaces de decirte el día a día, oye, ¿estás bien o estás mal? ¿Te perdono? No te perdono. Es decir, si yo realmente quiero aspirar a la salvación, tengo que estar en la iglesia que tiene las llaves de las puertas del reino de los cielos, y esa es la Iglesia Católica. Por eso es que nosotros los católicos profesamos un dogma de fe importantísimo. Extra ecclesiam nulla salus.
Fuera de la iglesia no hay salvación. Y esta es una verdad de fe. No es creerla si quieres, es una verdad de fe. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Si tú no estás en la iglesia católica, no te salvas. Ese es un tema que ya lo analizamos anteriormente en otros dos programas. No voy a explayarme mucho en ese detalle. Pero esta es una verdad, esta es una gran realidad. Como les dije hace un momento, solo hay un cuerpo, que es Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús el que nos da la salvación a su iglesia. Si tú no estás en la iglesia, no te salvas, punto, así de sencillo. Mucha gente me dice, oye, si yo no soy católico, ¿no me voy a salvar? Pues lo más probable es que no te salves. Es más, te lo digo, si tú mueres no siendo católico, no te vas a salvar. Si tú mueres siendo de alguna secta protestante, si tú mueres siendo del Islam, judío, budista, gnóstico, agnóstico, pastafari, lo que sea, no te vas a salvar. Tienes que estar en la iglesia católica para salvarte. Aunque existan medios invisibles para que Dios pueda integrarte a la iglesia, todos los que se salvan en la iglesia católica. Porque Dios no se contradice. Si solo es uno el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo está fundado sobre Pedro, es el único lugar donde te salvas, bajo la autoridad de Pedro, en la iglesia católica, donde obtienes los verdaderos medios de la salvación, y verdaderamente alguien, por decirlo de alguna manera, te puede abrir las puertas del reino de los cielos, ¿sí? Que ese es Pedro, a través de la administración de los sacramentos, administración de la gracia. Si tú quieres verdaderamente encontrarte con Dios, tienes que acudir a la iglesia, aspirar a los sacramentos, al bautismo, si no estás bautizado, a la confesión, la comunión, la confirmación, la unción de los enfermos, si estás en un peligro de muerte, el sacerdocio, el matrimonio. Son sacramentos instituidos con Dios para que tú puedas vivir intensamente tu vida en el amor y en la felicidad. Y para que puedas el día de mañana presentarte ante el Padre y el Padre reconozca a su propio Hijo en ti y te diga, pásale porque tú también eres mi hijo, porque has sido fiel, has sido un siervo fiel a lo largo del tiempo. Ese fue el punto número 3. El cuarto punto es muy extenso, solo lo voy a reducir a un versículo. Es básicamente todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Pero me voy a reducirlo solo a un versículo para que puedan recordarlo de memoria. Y ese es Juan 6, versículo 54. Dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Son palabras fuertísimas, de verdad, son palabras muy, muy fuertes. Tan es así que todos los que lo escucharon en ese momento quedaron sorprendidos, asustados, no comprendían lo que estaba sucediendo, estaban, oye, ¿cómo es posible que nos dé a comer su carne y a beber su sangre? ¿Está loco o qué? ¿Sí? ¿Cómo es esto posible? Y Jesucristo se los confirma, todavía les dicen, en verdad les digo, si no comen mi carne, si no beben mi sangre, no se van a salvar. Se los confirma de manera directa. Y aquí hay un detalle importante, no los corrigió. ¿Qué significa esto? Si nuestro Señor Jesucristo hubiera estado hablando de un modo figurativo, les hubiera explicado, les hubiera dicho, mire, esto es un símbolo, significa esto, significa aquello, pero no los corrigió, sino al contrario, les confirma lo que había dicho. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no se salva. Punto. Son palabras muy fuertes. Si nosotros revisamos Juan 6, versículos 6, 6, ¿será casualidad? No creo. Dice que muchos no quisieron creer estas palabras y se alejaron de Dios. Nosotros, al contrario, hemos recibido esta enseñanza con alegría y también con mucha inteligencia. Si yo estoy pensando, punto número 1, que yo soy un verdadero ser integral, hecho imagen y semejanza de Dios, significa que también mi cuerpo, este cuerpo, por muy feo que esté, no importa, este cuerpo fue creado por Dios y es imagen y semejanza de Dios, no solo mi alma, también mi cuerpo. Por lo tanto, la salvación dada por Cristo tiene que ser una salvación integral. No me va a salvar solo el alma, me va a salvar a mí, íntegro, completo, cuerpo y alma. Por eso es la gran promesa de la resurrección. Porque lo que nuestro Señor quiere es que todo tu cuerpo y alma te salves. Y que experimentes la gloria de Dios en cuerpo y alma. Por eso es que Él también se hizo cuerpo.
para que la dimensión material tuviera la presencia de Dios y la dimensión material pudiera acceder al reino de Dios. Pero para lograrlo se necesita de la resurrección, de esa resurrección gloriosa que vivió nuestro Señor. Es decir, si nosotros comprendemos que la integridad del ente, la integridad ontológica del ser humano es su cuerpo y su alma, tenemos que ser salvados en cuerpo y alma. ¿Cómo nutro yo mi cuerpo? Comiendo y bebiendo. Así es. Si yo quiero que este cuerpo sobreviva, pues le tengo que dar alimento y le tengo que dar bebida. Y mi cuerpo se conforma de lo que como y de lo que bebo. Es decir, toda mi verdadera integridad humana, no solo en lo espiritual con la acción del Espíritu Santo que viene en mi alma, sino también con Cristo, cuerpo y sangre, vienen y nutren mi cuerpo y mi sangre. Por lo tanto, el día que yo experimente la muerte, y Dios lo permite experimentarla en gracia de Dios, mi cuerpo va a estar santificado. Se va a ir al hoyo, se va a hacer polvo, se va a pudrir, se lo van a comer los gusanos, lo que ustedes quieran. Pero en el día último, este cuerpo, por ser parte, estar integrado y conformado por el mismo cuerpo de Cristo, por su misma carne y por su misma sangre, este cuerpo tendrá el mismo destino que tuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es ir al cielo. Así es. Nuestro Señor Jesucristo nos regala la salvación integral del ser humano. Y este versículo encuentro eso, de que no me desprecia como lo que soy, al contrario, es un Dios que viene y me dice, tú vas a ser salvo en cuerpo y en alma, en toda tu integridad. Y para que toda tu integridad humana pueda salvarse, me doy a ti en toda la integridad, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es decir, todo Cristo completito, no solo espiritualmente, sino todo Cristo viene a mí a través del sacramento de la Eucaristía. ¿En cuál iglesia tengo yo acceso al cumplimiento de esta promesa de Cristo? Solo en una, en la Iglesia Católica. Bueno, hay que ser claros. Más vale decir la verdad siempre, ¿verdad? También los ortodoxos, claro que sí. Los ortodoxos también tienen un sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Son nuestros hermanos. Les dice, en alguna ocasión creo que fue su santidad San Juan Pablo II, que él dice que el cristianismo respira con sus dos pulmones, ¿no? La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que por diferencias especiales estamos en cisma, estamos un poco separadas por algunos detalles, pero ellos también tienen sacramentos válidos y en un caso de emergencia podríamos aspirar a ellos, pero bueno, eso es otro tema. Pero hay que hacerlo claro, siempre hay que decir la verdad. Pero si tú, que vives en este entorno, quieres acceder al cuerpo de Cristo, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿En la iglesita que está en la esquina del pastor fulano de tal? ¿O en la otra? ¿O en una que viene importada de Estados Unidos? ¿O que otra que viene importada de Brasil? ¿En dónde la vas a encontrar? ¿En cuál secta? Pues en ninguna, solo la encuentras en la verdadera iglesia, aquella que está fundada por Cristo, que es su cuerpo, establecida sobre San Pedro, que tiene una continuidad a lo largo de 2000 años y que durante 2000 años ha estado realizando lo mismo, diciéndote, este es el cuerpo y la sangre de Cristo. La única iglesia que profesa esta verdad y la única iglesia que te puede garantizar a ti la presencia real de Cristo en la Eucaristía es la Iglesia Católica. Recordemos este versículo, lo vuelvo a leer. Juan 6, 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Si tú no comes la carne de Cristo y tú no bebes la sangre de Cristo, no te vas a salvar. ¿Por qué? Porque aquí está la promesa de Cristo. Tú tienes que acceder a los sacramentos. Y el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, el gran misterio de nuestra fe, aquí está en la Iglesia Católica. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. Hay que ser muy claros, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Si tú quieres darle cumplimiento a la palabra de Dios, forzosamente tienes que hacerte católico. Porque en ninguna otra iglesia vas a encontrar el cuerpo y la sangre del Señor. Solo aquí en la Iglesia Católica. Si alguien te dice, eso no es cierto, es solo un símbolo, huye despavoridamente de esa persona porque estás tratando de engañarte. Está diciéndote, no es cierto, nuestro Señor Jesucristo no dijo eso. Era un símbolo. Pues no es un símbolo. Jesucristo lo dijo de una manera clara y literal. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesucristo lo dijo así, clarito, sin tapujos.
El que quiere vivir eternamente tiene que comer mi carne y beber mi sangre, ¿sí? Y no solo eso, sino que le dio esta instrucción a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. ¿En qué iglesia hacen esto en memoria de Cristo todos y cada uno de los días del año? La Iglesia Católica es la única. Si yo quiero el día de hoy, porque hoy recibí un movimiento del corazón, una acción de la gracia, quiero confesarme y recibir el cuerpo y la sangre del Señor, ¿a dónde tengo que ir? A la Iglesia Católica. No hay más. En ningún otro lado vas a encontrarlo esto, ¿sí? El memorial de su muerte, pasión y resurrección está en la iglesia, en esta iglesia, y es en la única donde lo vas a encontrar. Si ustedes creen que esto pudiera ser una doctrina reciente de la iglesia, un invento nuevo, pues fíjense que no. Tenemos los testimonios de San Ignacio de Antioquía, año 106, y también tenemos el testimonio de San Justino Mártir del año 150, donde da certeza de esto. Estos que les estoy diciendo lo dijeron en el año 106 y en el año 150. La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor, de aquel Señor que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Así literalmente lo dice San Justino Mártir en sus cartas. Verdaderamente esta es la carne del Señor, la sangre del Señor, el mismo Jesucristo que murió y resucitó allá en el año 33. Y si aún tuvieran ustedes alguna duda de todo esto, donde ya viene la Escritura, donde viene la historia de los padres de la iglesia que confirman esta verdad y esta realidad, todavía tienen otro recurso, que es el recurso de los milagros eucarísticos. Es decir, cuando las hostias consagradas y el vino consagrado literalmente se transforman también de manera visible en carne y en sangre de Cristo. Por ejemplo, pueden visitar el milagro del anciano. Si no pueden ir a Italia a verlo, lo pueden ver en internet. Milagro del anciano, y hay muchos más milagros eucarísticos. Es decir, testimonios a lo largo de la historia que nuestro Señor Jesucristo ratifica lo que ya dijo. Para que vean que si es mi cuerpo y si es mi sangre, ahí les va. Hago visible en una hostia consagrada o en un cáliz, hago visible esta realidad de que es mi carne y mi sangre. Esos son los milagros eucarísticos. Y quinto, esta viene en la primera carta a Timoteo. Es uno de los versículos que también me gustan muchísimo, porque es la forma en la cual podemos definir verdaderamente a la iglesia. ¿Sí? Es la mejor definición que existe de la iglesia en toda la escritura, para mi gusto personal. Y dice lo siguiente: San Pablo está escribiendo a Timoteo, le dice: te dejo estas instrucciones para que sepas cómo comportarte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y fundamento de la verdad. Esto es maravilloso. Fíjense lo que está diciendo San Pablo. Está diciendo a Timoteo: la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque lo que le está diciendo a Timoteo es: en la iglesia es donde vas a encontrar la verdad. ¿Sí? Y la vas a encontrar de manera literal, vas a encontrar la verdad, ¿sí? Porque es la iglesia fundada por Cristo, y Cristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la verdad, va a estar en la iglesia. Y no puede ser de otra manera. La iglesia no puede enseñar mentiras. ¿Por qué? Porque ahí está aquel que es la verdad misma. Y no solo digo que está de manera figurada, está ahí presente en cada consagración, ¿sí? Y aquí viene la gran pregunta: si tú no estás en la iglesia católica, pues ¿de qué pilar y fundamento es tu secta? Si nosotros podemos testimoniar de manera certera, con la historia, con la teología, con los milagros, con los sacramentos, que la verdadera iglesia es la iglesia católica, y tú no estás en la iglesia católica, quiere decir que donde tú estás, donde tú te estás congregando y no es la iglesia católica, no es el pilar y fundamento de la verdad. Por lo tanto, es el pilar y fundamento de la mentira. Cuidado. Yo siempre digo las cosas directas de una manera que se entienda. Si tú no estás en la iglesia católica, no estás en la verdad, ¿sí? Estarás escuchando las verdades, y lo digo en plural, verdades de algún pastor en turno. Y eso es un error terrible, porque no hay verdades, solo hay una verdad, y es Jesucristo. Y solo está presente en la iglesia católica. En ningún otro lado jamás lo vas a encontrar más que ahí, porque ahí está de manera literal, presente en cuerpo, sangre y alma y divinidad, en todo, ¿sí? Yo soy católico, pero no solo porque mi abuelita o mis papás me heredaron una fe, no.
Soy católico por convicción y les he dado 5 grandes versículos con los que ustedes pueden analizarlos, revisarlos, profundizar en sus enseñanzas para poder encontrar en ellos la verdad que tanto hemos profesado a lo largo de tantos años. Yo soy católico también porque la iglesia profesa la verdad y no importa si esta verdad me gusta o no, que eso es lo más interesante. La verdad no existe para que te guste, sino para que te transforme a ella. Y esa es otra cosa importante de la iglesia. A la iglesia no le importa ir en contra del mundo, porque a la iglesia no le gusta, no le interesa adornarte la verdad para que sea compatible con las ideas del mundo. No, por supuesto que no. Es más, si tú conoces una iglesia que se adapta a las inquietudes del mundo, huye de ella, inmediatamente huye. Esta iglesia está precisamente para decirle al mundo en todo lo que está mal. Por muy común o por muy frecuente que sea la maldad en el mundo, si la Iglesia Católica te dice esto es malo y punto, no hay más. Esta certificación de la verdad es importantísima para mí porque me permite tener la certeza de que estoy en la verdadera iglesia, que verdaderamente actúa como un faro de luz que me dirige en mi movimiento, que me dice a dónde debo de ir. A mí no me interesa que el faro se mueva, a mí no me interesa que el faro se apague. Porque si sucede eso, voy a encallar, voy a hundir mi barco. Y así no es como funciona la verdad. La verdad se mantiene inamovible, porque entonces dejaría de ser verdad. Y eso lo voy a encontrar en la iglesia. A pesar de sus escándalos, a pesar de las tonterías que puedan cometer algunos sacerdotes, o algunos obispos, o algunos fieles, no importa en términos generales, porque mi fe no depende de ellos. Mi fe depende de Cristo. Y Él fundó esta iglesia. Y es esta iglesia la que te dice la verdad, aunque muchas veces entre nosotros mismos no la cumplamos y seamos pecadores y caigamos en el error. Pero la verdad está dicha y está fundamentada y está bien respaldada por todos y cada uno de los testimonios a lo largo de todos estos años contenidos en su doctrina y que están resumidos de manera muy sencilla en el catecismo de la iglesia. Lo pueden revisar claramente, ¿sí? Y lo más importante, reconocer que nosotros necesitamos de la verdad para salvarnos. Nosotros no nos vamos a salvar en la mentira, por muy dulce que sea la mentira, por muy amarga que sea la verdad, solo en la verdad me puedo salvar. Y solo la puedo encontrar en la Iglesia Católica. Porque ahí está Pedro, aquel que tiene las llaves de la salvación. Sí, no es que Pedro me salve, no. Pero él tiene las llaves del reino de los cielos. Él tiene los sacramentos, que es la presencia y la acción de Dios en la iglesia, los canales de la gracia, ¿sí? Además, por algo muy importante, si yo busco la verdad, y yo sé que Cristo es la verdad, solo lo voy a encontrar real, literalmente lo voy a encontrar en persona en la Iglesia Católica. Basta ir a cualquier capilla de adoración perpetua para encontrar ahí a Cristo esperándonos para llegar y adorarle, ¿sí? Se esconde, como lo dijo San Agustín, se esconde bajo el pan y el vino, pero es Él, que se hace presente entre nuestra realidad y se hace presente en nosotros de una manera fácil y que podamos no solo acercarnos a Él, sino reconocerle en la partición del pan. Así como lo hicieron los caminantes de Maús, reconocieron a Cristo en la partición del pan, así como nosotros lo reconocemos a Cristo en cada misa en la partición del pan. ¿Sí? Soy católico, por la gracia de Dios, pero también por una verdadera y férrea convicción de que estamos en la verdad, porque la palabra de Dios me certifica que estoy en la verdad. Les he dado 5 versículos muy sencillos, muy básicos, para que ustedes mismos puedan profundizar en cada uno de ellos. Y los invito, les propongo esto, que aquí en los comentarios de este video puedan el día de mañana ponerme qué versículo les gusta más de la Sagrada Escritura que le da certeza de su fe católica. Los invito a hacer este ejercicio para poder analizarlos juntos. Y aunque no esté transmitiendo en vivo, les prometo que estaré ahí presente en ese momento para poder contestar y dialogar con cada uno de ustedes. Los invito a que ustedes mismos nos den a nosotros esos versículos fundamentales por los cuales ustedes creen que creen en Jesucristo, creen en la iglesia y saben y tienen la certeza de que están en la verdadera iglesia. Soy su servidor Jaime Velázquez y con esto termino este programa del día de hoy. Gracias de verdad por haberme otorgado su presencia conmigo, por haber escuchado este programa, por darle continuidad y por permitirme reanudar las emisiones de estos programas en Valora Radio. Gracias infinitas. No me queda más que encomendarme a sus oraciones y rogarles a cada uno de ustedes, por favor, oren mucho por mí, oren mucho por todo el mundo que está sufriendo una pandemia terrible y los invito a vivir la caridad.
Gracias a todos y cada uno de ustedes. Los invito a que coloquen sus versículos favoritos que los confirman en esta fe grandiosa de Dios, en esta iglesia, aquí en los comentarios para poderlos dialogarlos juntos. Bueno, no me queda más que despedirme. Gracias, gracias de verdad. Hasta la próxima.